colaboradores, ¿verdad? Para saber. Bien. Abran sus Biblias, hermanos, esta noche en Apocalipsis capítulo 2, si son tan amables. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Esta noche entramos a la parte de Apocalipsis que le vamos a titular Las cosas que son. Las cosas que son. Ahora, cuando estaba preparando el estudio, me di cuenta que realmente es tan extenso el capítulo 2 y 3 que abarcan, es el contenido de 7 cartas escritas por Cristo a 7 iglesias. Espero que algunos las hayan leído, aparte de que en este tiempo hayan leído estos 2 capítulos que sabían que nos tocaba. Bueno. Y estaba leyendo estas cartas. Son 7 cartas, muchas como para tratarlas en una hora, pero no las vamos a tratar de a carta por culto, porque entonces vamos a venir acabando los estudios de Apocalipsis en diciembre de 1996, yo creo, ¿verdad? Si vamos así por aspectos. Lo siento mucho, no vamos a poder ir. A mí que más me gustaría ir iglesia por iglesia, porque hay tremendas lecciones de la palabra de Dios. Cuando uso estos adjetivos, no me estoy refiriendo a cómo nosotros vayamos los predicadores a dar las lecciones, sino al contenido de la palabra del Señor. Hay realmente, hermanos, tremendas aplicaciones. Y esas aplicaciones para la vida espiritual son realmente una bendición cuando uno los recibe con un corazón y una mente abierta. No estemos en las reuniones de ningún lugar, incluyendo aquí la iglesia, con el propósito solo de saber, ni con el propósito de sentir, sino con el propósito de aplicar a nuestra propia vida, de encontrar las lecciones. Por ejemplo, yo me encontré con una frase, se las doy ahorita, no tienen que escribirla. A una de las iglesias el Señor le dice, por tanto, sé vigilante. ¿Ya lo vieron? Sé vigilante. Y cuando leí estas 2 palabras, me golpeó el corazón en ese momento. Y me dijo a mí, ya no a la iglesia, me parece que fue Sardis, ya no a la iglesia del primer siglo, sino que me lo dice a mí, hoy día, en este siglo XX. Enoc, sé vigilante. Y es una orden, me está diciendo que yo vigile, me está diciendo que yo sea sobrio. ¿Se acuerdan de aquella porción que dice, los que se embriagan, de noche se embriagan, y los que... y menciona ahí una serie de cosas que los no creyentes hacen, pero nosotros, los creyentes, debemos ser vigilantes. Entonces, cuando tomamos una porción así y dejamos que nos llegue al corazón, eso, hermanos, es lo que va transformando nuestra vida. Miren, si nosotros emprendemos un estudio de la Biblia, sea Apocalipsis, sea Génesis, sea Salmo por Salmo, y todo lo que adquirimos, escúchenme bien, hermanos, todo lo que adquirimos es conocimiento, información, y no permitimos que esas cosas nos compartan aplicación y que logre esa porción de la palabra crear en nosotros un amor más grande para el Señor y para las almas, será letra muerta, que realmente en lugar de beneficiarnos, nos va a dañar. Y alguno dirá, ¿por qué nos va a dañar si es la palabra del Señor? Es que no es la palabra del Señor que nos va a dañar, sino sería nuestra actitud. Entonces andaríamos con fulano, oye, ¿sabes tú que el Tigris y el Éufrates y aquí se encontraban allá? ¿Y sabes tú que el oro de ¿dónde estaba el oro? ¿En Gión? No, sí, pero hay ahí mucho oro, dice, ¿verdad? ¿Sabes tú que las investigaciones han dicho que aquel oro y puras cositas así nos vamos a comunicar? ¿Y dónde está el amor a Cristo y dónde está el amor a las almas? Así que está bien, vamos a encontrar cosas impactantes e interesantes en este bendito libro, hermanos, de Apocalipsis. Pero yo les invito a que, y me incluyo, ¿verdad?, a que juntos anhelemos encontrar la aplicación práctica. Entonces lo que vamos a hacer, no vamos a poder estudiar hoy las 7 iglesias, pero tampoco lo vamos a hacer en 7 estudios, sería demasiado. Lo vamos a hacer en 2, lo de los 2 capítulos. Así que hoy tocaremos 3 iglesias. Y vamos a comenzar de la siguiente forma. Leamos la primera carta. Eso sí, no quiero que quede texto por remover.
Una vez que hayamos terminado Apocalipsis, es que lo leímos también todos juntos. Lo leímos en estos estudios. Déjenme compartirles Apocalipsis 2, 1 al 7, que no se está hablando de la iglesia de Éfeso, hermanos, Éfeso. Así que mucha atención, por favor. Síganme conmigo la lectura Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El término ángel allí se refiere al pastor de la congregación. No olvidar eso. Hay un consenso general de eruditos y estudiosos de la Biblia que lo aceptan y lo creen. Nosotros nos unimos a ellos. No solo porque son un consenso, sino porque es una interpretación realmente muy lógica. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese es Cristo. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la carta a Éfeso. Ahora vamos con la carta a Esmirna. Esta vez alterna, de una manera alterna. Yo leo el 8, ustedes el 9, nos juntamos en el 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y terminamos con la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Esta la vamos a leer unidos pausadamente todos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, Biblias abiertas
en esa porción. Y aquí tengo en la pizarra, hermanos, unas frases escritas. No me refiero al cartelón todavía, sino a estas frases escritas. Aquí dice preocupación iglesia, nada más es una clave. Pero lo que quiero decir con esta frase de arriba es que en el libro de Apocalipsis se nota que la mayor preocupación del Señor Jesucristo en ese tiempo o para el tiempo planeado de su retorno, glorifiquémoslo, hermanos, la mayor preocupación del Señor Jesucristo es su iglesia. Acuérdense que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos siempre eso. La iglesia no es del pastor, ¿verdad? La iglesia X. Me refiero a la iglesia local, único concepto actual en el que yo creo. No acepto, porque no lo veo en la Biblia, la existencia de una iglesia supuestamente llamada universal. Así que me estoy refiriendo a la iglesia local. Su preocupación, la preocupación más grande era su iglesia. ¿Cómo lo podemos ver? Ahora, adelántense un poquito, vean el capítulo 4, versículo 1 conmigo, por favor. 4:1. No vamos a entrar ahí, claro. Y esto, vamos a llegar pronto ahí. Dice el versículo 1, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo dos palabras: sube acá, le dice a Juan, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten cómo está bien organizado el libro. Ya el capítulo 4 de Apocalipsis para adelante, 4 en adelante, empieza a tratar con la tercera parte, que es la que va a durar más. Las cosas que serán después de estas. Las cosas que has visto, las cosas que son, que ya estamos ahí en cuanto a las iglesias, y las cosas que serán después de estas. Bueno, ahora empieza con el capítulo 4 y no es ninguna casualidad, hermanos, que empiece con la frase sube acá. De pronto vemos a Juan tipificando a la iglesia. Así como Juan fue alzado por el Espíritu, subiendo allá, el Señor vendrá por su iglesia y le dirá, sube acá, exactamente en un paréntesis antes de comenzar los terribles juicios, los ayes, los jinetes, las trompetas, las copas de ira, en un tiempo que será terrible, y lo he definido anteriormente con la Biblia como un tiempo de angustia para Jacob. Una clave para recordar es que en esos 7 años de tribulación, el trato será directo con Israel, Dios con Israel, juzgándolo, pero a la vez protegiéndolo. ¿Por qué ya no con la iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué ya no con la iglesia? Naturalmente, porque la iglesia ya está con él. Dice en 2 Tesalonicenses, no lo busquen, capítulo 2, dice la venida de Cristo y nuestra reunión con él. Una frase muy bonita, dice nuestra reunión con él. Es una cita que tenemos en el aire con el Señor Jesucristo. Así que la iglesia estará salvada. Y a Cristo lo que más le preocupa para ese tiempo es rescatar a su iglesia. Por eso nosotros, y lo digo ya como con una autoridad de que todos lo aceptan porque la Biblia lo enseña, por eso nosotros creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación y por lo tanto antes del milenio. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver. Quiero que se aparten un poquito de Apocalipsis sin perderlo, márquenlo y vamos a Tito, por favor, Tito 2. Me gustaría que alguien desde su lugar, pero bien fuerte, nos leyera Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo, déjeme ver, capítulo 3, versículo 13. Tito 2, 13. ¿Bien? ¿Qué dice? Ahora, todos los que lo encontraron, ya lo leyó el hermano Jorge, ahora todos los que lo encontraron, léanlo conmigo. Aguardando la esperanza bienaventurada
Quizá la mitad de ustedes ya se dio cuenta de una cosa. En ese versículo están involucradas las dos fases de su venida. Según Pablo a Tito, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué más? Y la manifestación gloriosa. Ahí están dos aspectos en un versículo. Si vamos a 2 Tesalonicenses 2, y no vamos a ir ahora, ahí están los dos aspectos en un capítulo. Y si vamos al libro de Apocalipsis, ahí están los dos aspectos en un libro. Repito, aquí están las dos fases de la venida de Cristo en un versículo. No lean, escuchen. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Por qué el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada? Es obvio, porque el Señor viene a librarnos del poder del anticristo, viene a librarnos de la corrupción total del mundo, viene a llevarnos antes del derramamiento de la ira santa de Dios. Dice que es la esperanza bienaventurada. Y luego, después de los 7 años, viene la manifestación gloriosa. Ese es cuando ya se ve al Señor Jesucristo lentamente descender. Ahora, si ya lo notaron, voy a arriesgarme a hacer esto y no quiero confundirlos. Si ustedes ya lo notaron, Apocalipsis está estructurado de esta manera. Las cosas que has visto, la visión que tuvo Juan, las cosas que son, bueno, eso ya lo vimos, las iglesias. Déjenme poner aquí solamente una palabra. Y las cosas que han de ser. Ahora, las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 hasta todo el Apocalipsis. Ahora, en las cosas que son, comienza a tratar la gran tribulación desde el capítulo 6, déjeme ver, no, aquí estoy. Desde el capítulo 6, aquí es una 4 y 5, es un intermedio. Capítulo 6 al capítulo 18. Si ustedes buscan en Apocalipsis después con calma y leen Apocalipsis 6, 7, 8 hasta el 18 capítulos, van a notar que es todo el trance de la tribulación. Y van a notar que en el capítulo 19 es cuando se habla del Señor Jesucristo entrando en un caballo blanco con un título que dice Rey de Reyes, y también dice el Verbo de Dios. Entonces Él entra y esta es su venida majestuosa. Pero el arrebatamiento está en el capítulo 4. Eso es lo que les quería mostrar. Capítulo 4:1, sube acá. Es una cosa rápida. Sube acá. Y en el capítulo 19 aparece el Señor en un caballo blanco, aproximándose, acercándose, y millares de millares de millares con vestiduras blancas le siguen. Ahí están las dos fases muy claras. Por eso se llama la esperanza bienaventurada, porque nos viene a librar de la ira. Y después de la esperanza bienaventurada viene la manifestación, ¿qué? Gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que la cosa más preocupante para el Señor es rescatar a su iglesia. Ahora, la otra cosa que quiero que vean es que hay un orden geográfico. Si tuviéramos un mapa de Asia Menor, veríamos que el Señor le escribe una carta a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Teatira, luego a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Qué interesante, eso me habla. Busquen en algún mapa de las tierras de Palestina y notarán, o mejor dicho, del Asia Menor, y ustedes donde esté Palestina y el Asia Menor, y ustedes van a notar cómo el Señor va por orden. Eso me muestra del carácter organizado perfectamente de nuestro Dios. Y una cosa más, es que hay unas características predominantes. En lo personal, hermanos, es lo que a mí más me impresiona. Aquí tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, estas iglesias que se mencionan aquí eran iglesias locales, existentes en esos días. Eran iglesias locales. Algunos se preguntan, ¿y por qué no se menciona a Jerusalén, que era una iglesia más
más, busco otra palabra, sobresaliente o importante. ¿O por qué no se habla de, por qué no se le escribió una carta a, deme otra iglesia, muy misionera? Antioquía, porque todavía existían, hoy día no existen. ¿Por qué precisamente en Apocalipsis se le escribe una carta a Éfeso, a Esmirna, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué lección el Señor nos quiere dar? Esto es interesante, hermanos. Estas iglesias, todas estas citas que están aquí, lo explican. Estas iglesias reúnen en conjunto, estas iglesias reúnen las diversas características por las que pasa en diferentes tiempos o pasarán todas las iglesias de todos los tiempos. Si busca usted doctrina fuerte en esas iglesias, la encuentran. Hay una iglesia que era muy fuerte en doctrina. ¿Quién? Éfeso. Si busca usted una iglesia tolerante con el mal, la encuentra. ¿Esa es? Vamos a llegar después, no los culpo ahorita, vamos a estudiar ahí. Tiatira. Si vamos a encontrar una iglesia perseguida y asolada por momentos difíciles de persecución, esa es Esmirna, donde le dice sé fiel hasta la muerte. Y si buscamos una iglesia que estaba tratando con la apostasía de una manera terrible y con una época tibia en cuanto a la espiritualidad, esa es la Odisea. En fin, si seguimos buscando características, encontramos que estas 7 iglesias reúnen, repito, reúnen un conglomerado de características que de manera que hoy día no hay en la tierra una iglesia que pueda decir, bueno, mi iglesia no se parece nada a ninguna de esas. Somos muy distintos, somos singulares. No, todas tendrán algo de Éfeso o quizá algo de Sardis o tal vez algo de Filadelfia. Entonces el Señor, al notar esas cualidades de esas iglesias, Él dijo, yo voy a escribir estas cartas con amonestaciones, con enseñanzas, para que sirvan de instrucción a todas las iglesias en el futuro. Es la explicación que yo encuentro de por qué esas, y por qué no Antioquía, o por qué no Jerusalén, o por qué no en Alejandría, o por qué no otra iglesia que fuera un centro importante de evangelización como esas que acabo de mencionar. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estas iglesias representan una fase predominante por la cual las iglesias, o la iglesia, pero no universal, el concepto iglesia, la iglesia pasaría a través de los siglos. Un ejemplo rápido. Cuando estas cosas estaban pasando, nos encontramos nosotros en el primer siglo. Juan recibió su revelación, no sé si recuerdan la fecha que les di. ¿En qué año recibió Juan su revelación? En el, aproximadamente, en el 90. En el año 90 después de Cristo. Juan recibe su revelación. Y estamos en la edad que la historia eclesiástica, aquí estoy hablando extrabíblicamente, pero verazmente porque está comprobado esto en la historia eclesiástica. La historia eclesiástica le llama a esa edad, le llamamos la edad apostólica. Los apóstoles todavía estaban algunos de ellos sobre la tierra. Bien, caracterizó a la edad apostólica, al final de la edad apostólica, un apartamiento del vigor espiritual y del ardor espiritual. Por eso cuando Dios le habla a Éfeso, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Lo dejaste a un lado. Eso tipifica lo que empezó a pasar, hermanos, porque las herejías empezaron a infiltrarse. A medida que los apóstoles fueron desapareciendo, a medida que ya no estaba la defensa fuerte, se fueron apartando, de modo que al terminar el primer siglo, es decir, la edad apostólica,
ya había por ahí erigiéndose alguien como un obispo, cabeza de todos los demás, aunque no se llamaba todavía así, y empezaron a irse tras herejías. Pero gracias a Dios, siempre hubo un grupo que conservó la doctrina pura. Bendito sea Dios por eso. Acuérdense que cuando Juan escribe una de las epístolas, él hace alusión a un hombre llamado Diótrefes. Ese hombre llamado Diótrefes, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Dice que expulsaba a los que quería de la congregación y a los que querían recibir a los hermanos que pasaban predicando la palabra de Dios en verdad por ahí, los rechazaban. Y este hombre se fue erigiendo como un dictador, y como él surgieron otros más. Así que la iglesia de Éfeso, a quien Cristo habla, representa. Eso no quiere decir que no es una iglesia real. Fue una iglesia real, es una iglesia literalmente hablando, pero representa para el futuro una etapa por la cual pasaría la iglesia. De hecho, esa fue la etapa de la edad apostólica. Ahora miren, cuando llegamos a la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. Véanlo, déjenme ver, versículo 10. Léanlo conmigo. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay muchas cosas, hermanos, muchísimas cosas. Pero si nosotros pensamos en por qué dice tendréis tribulación por... Bueno, hay una teoría, esto sí es teoría, esto no lo voy a basar en la Biblia, pero es una teoría bastante convincente. ¿Por qué dice tendréis tribulación por 10 días? ¿Usted cree que se refería a 10 días, a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego lunes, martes y miércoles? 10 días. Una semana, iban a ser su persecución, de ninguna manera. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sabe usted que hubo 10 Césares, exactamente 10, antes que Constantino protegiera a la iglesia, cosa que le afectó a la iglesia? Hubo 10 emperadores que la persiguieron. Les doy sus nombres bien rápido, no tienen que escribirlos. Tenemos a Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. 10. ¿Ven esto? Tendréis tribulación por 10 días. Entonces, ¿qué representa Esmirna? La iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida. Y eso no fue en el año 100, fue del año 100 al 312 después de Cristo. Lo que estoy probando es que cada una de estas iglesias fueron escogidas por el Señor para ir también mostrando cómo avanzarían y cómo algunas se corromperían y cómo la iglesia iba a pasar por etapas diversas en su historia hasta que lleguemos hoy. Y cuando lleguemos a la Odisea vamos a ver las características, desgraciadamente, de nuestras iglesias hoy día. Bueno, terminemos esto. Había algo que le preocupaba al Señor. ¿Cuál era? Sobremanera. Su iglesia, salvarla. Entonces la arrebata y se la lleva y la libra de la tribulación. Luego observamos, ¿qué más? El orden geográfico, el Señor va por áreas, ¿verdad? Y nos muestra, nos habla del carácter de Dios. Y también nos representan cada una de las iglesias, ¿qué? Características predominantes a medida que la iglesia del Señor atravesara siglos de historia, como hemos llegado hasta nuestros días. Ahora, vamos a observar detenidamente el cuadro que tenemos aquí. A cada iglesia, aquí están las citas, de cada iglesia se menciona ¿qué? El destino. De cada carta, mejor dicho, se menciona el destino. En cada carta se describe ¿a quién? A Cristo. En cada carta hay un elogio para esa iglesia. Bueno, no en todas las cartas. En cada carta hay una reprensión. En cada carta hay exhortación y en cada carta hay una promesa. Ahora vamos a ver unos ejemplos nada más. Ayúdenme. Vamos a ver en el capítulo 2, por favor. En el capítulo 2, el destino de esta carta.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya, sencillo, ¿verdad? 2:1. Estamos viendo este renglón, hermanos. Estamos viendo este renglón vertical, esta parte. Bien, su destino, la primera carta, Éfeso. ¿Cómo se describe a Cristo allí? ¿Cómo se describe? La segunda parte del versículo 2, del versículo 1. Exacto, se le describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y también el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se le describe a Cristo. ¿Cuál es el elogio a Éfeso? Alguien sáquemelo en limpio. ¿Cuál es el elogio? Entonces es tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué más? Sí, era un elogio. No podía soportar a los malos. Era una iglesia celosa de la disciplina. ¿Qué más? Entonces tenían mucho discernimiento, habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino que eran hallados mentirosos. Entonces tenían discernimiento doctrinal. Ahora, hay una reprensión a Éfeso. ¿Cuál es esa reprensión, hermanos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la reprensión. Y hay una exhortación. Después que reprende, exhorta. Versículo 5. ¿Cuál es la exhortación? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es la exhortación. Ahora viene una promesa. ¿Cuál es la promesa que está aquí para la iglesia? Muy bien, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí tenemos la promesa. Ahora, ya agarraron práctica. Ahora vamos con el segundo renglón. ¿Cuáles son estas características de la iglesia de Esmirna? No le están dando toda la bendición a la hermana Elina, ¿verdad? Siga, hermana. Capte las bendiciones de usted, ya que algunos no quieren participar, ¿verdad? Siga. Así que el que desea leer pedacitos también lo puede hacer. Pero usted no se detenga, hermana. Dice la hermana, si todos callan, yo tengo que hablar, ¿verdad? Bien hecho. Entonces vamos a Esmirna 2:8. Tenemos ahí el destino. Bueno, ya se los dije, a Esmirna. Ahora, ¿cuál es la descripción? ¿Cómo se nos describe Cristo a la iglesia de Esmirna? 2:8b. Muy bien, ahora sí viene una descarga, ¿verdad? Se le describe como el que estuvo muerto y vivió, pero se le describe también como el primero y el último. ¿Cuál es el elogio a Esmirna? Sí, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire lo que está entre paréntesis, hermanos. Pero tú eres rico, ¿verdad? Tú eres rico. Le dice, eres pobre, económicamente hablando, pero eres rico espiritualmente. Y de veras, Esmirna era una iglesia rica en lo espiritual. Entonces la está elogiando. Pero también, bueno, ¿hay reprensión en Esmirna? Búsquenme la reprensión. Fíjense bien, a lo mejor no se han fijado. ¿Hay reprensión para Esmirna? Bueno, ya vieron el cuadro, yo creo, ¿verdad? Y esa es trampa. No hay reprensión para Esmirna. Qué preciosa iglesia. No hay ninguna reprensión. No se le reprende por nada. Pero sí hay una exhortación. Y es precisamente el versículo 10 que ya dijimos. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Ven? Vas a padecer, pero por favor no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Vale la pena leerlo de nuevo. Todos juntos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez les pregunté a ustedes, creo, ¿cuándo fallan más los hombres? ¿En la prosperidad o en la adversidad? Exactamente. ¿Por qué será así?
¿Por qué fallarán los hombres más en la prosperidad? ¿Por qué cuando uno más tiene, cuando uno mejor está de salud? Esta es nuestra aplicación. En esta parte apliquémoslo a nuestra vida. ¿Por qué fallaremos más? ¿Por qué si el Señor nos da facilidades físicas, facilidades de hablar, de andar, de leer, de poder tener dones, de cantar? ¿Y por qué no lo glorificamos y lo bendecimos? Pero cuando ya nos viene alguna reprensión y a un juicio, entonces estamos llorando y le decimos: ¡ay, Señor, si yo recobro la vista, si yo puedo caminar otra vez, si yo puedo hacer esto, te prometo que... ¿Por qué fallamos? ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos bien? Cuando alguien está en prosperidad económica, no voy a decir que todo su dinero lo dé a los pobres. Este fue un método de prueba que Cristo usó y algo espontáneo que mucha gente hizo en la época de Pentecostés de la primera iglesia. Pero ¿por qué no vamos a usar lo que Dios nos dé para que parte de ello vaya para glorificar su nombre y para que los obreros sean sostenidos? ¿Por qué fallamos cuando más prosperamos? Bueno, Esmirna, fíjense en esto. Esmirna. Notaron que de todas, bueno, no de todas, pero de estas iglesias, de estas dos que llevamos, Esmirna es la única que no tiene qué. ¿Saben ustedes qué le había ayudado a Esmirna a ser tan fiel, tan pura y tan sin tacha? La persecución, los sufrimientos, el crisol. Dice la Biblia que cuando somos probados, nuestra fe es hallada más preciosa que el oro. Ustedes saben buenas cosas, pero no las quieren decir. Más que el oro, más preciosas que el oro. Me acuerdo en este momento haber leído no sé cuántos leyeron o vieron la película de Corrie ten Boom, si así se pronuncia. Corrie ten Boom, una holandesa que escapó de morir de los lugares, las cámaras de gases de los alemanes. Ella ha escrito libros y ella narra entre las ilustraciones de la persecución de esos días, de las iglesias, narra, escuchen esto, que 2 soldados rusos llegaron, descubrieron dónde estaba el templecito, la casa donde se reunían un grupo de cristianos en esos días del ataque nazi, ¿verdad?, a las iglesias. Y llegaron dos soldados, agárrense bien, llegaron 2 soldados rusos con metralletas en la mano, con armas de aquel tiempo, de las más sofisticadas de tipo metralletas. Llegaron, patearon prácticamente las puertas y entraron, los encontraron en reunión glorificando al Señor y los quedaron viendo a todos, pues la reacción de todos, cristianos y todo, pero el hecho de escapar del miedo no está garantizado por la ayuda del Espíritu de Dios, porque somos seres emocionales en gran parte y de pronto tenemos miedo. El miedo es una emoción ante reconocidas fuentes de peligros. Entonces llegaron y todos los hermanos, pues ya estamos para morir. Y luego dijeron esto: les damos 5 minutos para que salgan de aquí todos los que renuncien al nombre de Cristo, porque todos los demás van a morir. Y ahí estaban. Y muchos hermanos estaban, ¿verdad?, pidiéndole adentro, en el corazón, que Dios les diera fuerza para morir, porque no se iban a mover de su lugar. Pero unos cuantitos salieron. Una vez que salieron, los 2 soldados rusos cerraron la puerta, bajaron las metralletas y les dijeron: hermanos amados en la fe de Cristo, somos cristianos también. Hicimos esto porque queríamos cerciorarnos de estar con gente que de veras cree en el Señor. Y queríamos que se fueran los que son paja y que no sirven para nada en el reino de Dios. Así que los 8 que se fueron, cuando se enteraron de eso, ¿cómo reaccionarían? Y los hermanos ahí sentados, ay, ¿verdad? Vida otra vez. Eran hermanos que llegaron. ¿Qué quiere decir? Que los que estaban ahí pasaron realmente la prueba. Eran gente verdaderamente convertida que de ninguna manera negarían al Señor. Realmente, en aquel tiempo, cuando se enteraban de los países occidentales que no estaban sufriendo la persecución, algunos hermanos oraban y decían: Señor, permite que haya persecución en aquellos países también, para que la vida espiritual de ellos sea transformada y sea más pura. Así que llegamos a Pérgamo. Cuidado cuando vengan los soldados rusos aquí, Aquí se va a saber entonces. La iglesia Pérgamo.
El destino ya lo sabemos. ¿Cómo se describe a Cristo? A ver, levanten la mano el que va a leer para que así uno. ¿Cómo se describe a Cristo en la iglesia de Pérgamo? 12b, 12b. Hermano, allá atrás, bien fuerte. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Sí, ¿verdad? Correcto. Se le describe como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es el elogio a Pérgamo? ¿Quién lo tiene? A ver, hermana, el elogio a Pérgamo. Esto es tremendo. Retienes mi nombre, aún en los días en que Antipas. Ahí está uno de esos nombrecitos que no viene ni antes ni aparece después en toda la Biblia. Antipas. Este era un cristiano muy fiel de ese tiempo, a quien tomaron y le dijeron que si quería evitar morir, maldijera el nombre de Cristo. Se especializaban los perseguidores en demandar eso. Y muy probablemente Saulo de Tarso pedía cosas semejantes cuando era perseguidor. Y la tradición, no la Biblia, la tradición eclesiástica, la historia de la iglesia, los escritores de la iglesia, dicen que este hombre Antipas les dijo a sus perseguidores que de ninguna manera maldeciría el nombre de Cristo y que estaba listo para morir. Entonces lo metieron en un toro de bronce, un toro formado, hacían sus cosas como en la Edad Media, ya empezaba a pintar eso, ¿verdad? Hacían un toro de bronce, hueco, y ahí lo metieron, lo encerraban y luego tomaban el toro y lo ponían sobre fuego hasta calentarlo al rojo vivo. Se cree que así murió Antipas, el testigo fiel, un hermano muy fiel, sin duda, en aquella iglesia de Pérgamo, porque todavía había persecución. Esmirna quizá fue la más perseguida, pero cuando Pérgamo, en esos tiempos también Pérgamo sufrió. Ahora, ¿cuál es la reprensión que se le da a Pérgamo? ¿Cuál es la reprensión? Lo encontramos en el 2:14. A los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y miren, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí hay 2 enseñanzas muy importantes. La Biblia nos habla del error de Balaam, del camino de Balaam y de la doctrina de Balaam. Ustedes van a encontrar esto en el Nuevo Testamento. Repito, el error de Balaam, el camino de Balaam y la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es una mecánica de hacer pecar a la gente para que Dios los reprenda. Dios le había dicho a Balaam, el profeta del Antiguo Testamento, que no fuera a la invitación de Balac para que maldijera a Israel. Y al fin Balaam fue terco. Recuerdan que ni siquiera la burra lo pudo, el asna su propia asna que habló, dice el libro de Hebreos, ni siquiera ella pudo refrenar la locura del profeta. Y se fue de todos modos. Pero ¿qué pasó? Cuando estaba listo para maldecir al pueblo de Israel, lo bendecía. Entonces no lo pudo maldecir, no pudo lograr que Dios los maldijera, hasta que un día Balaam dijo a Balac, ya sé cómo lo vamos a lograr. El método de siempre. La única manera que Satanás puede lograr que Dios castigue a su pueblo o reprenda a su pueblo o se aparte de su pueblo es cuando su pueblo peque. Entonces Balaam le dijo a Balac, acércales mujeres, Israel es débil en ese punto y hazlos fornicar. Y la Biblia nos habla de una mortandad tremenda, pero Balaam mismo fue muerto apedreado. Y se llamó la doctrina de Balaam al arte de mucha gente de hacer pecar a otros. ¿Y cuál era la doctrina de los nicolaitas? Esta es otra teoría. La Biblia no lo enseña claramente. ¿Recuerdan ustedes los primeros diáconos? Cuando nombraron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se cree que este hombre con el tiempo, abrazó una herejía filosófica de los griegos, que los griegos decían que realmente el cuerpo y el alma del hombre, el cuerpo y el espíritu del hombre están completamente separados delante de Dios. O sea,
El espíritu es perfecto, el espíritu del hombre. Decía Nicolás, llegó a adquirir eso de los griegos. Y el cuerpo era corrupto. Así que aunque el cuerpo pecara, no dañaba para nada al espíritu. Así que no había problemas. Hoy día lo llamaríamos la filosofía playboy más o menos. O la filosofía hedonista. O la filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pequemos, hagamos lo que queramos. Nada tiene que ver el cuerpo con el alma. El alma, el espíritu va a ir con Dios, va a ir al cielo y el cuerpo se va a corromper y se va a hacer ceniza. Así que no hay ningún problema. Tú de todos modos te vas a salvar. Se cree, la Biblia no lo dice, que esa doctrina penetró en esa iglesia y Dios dice, aborrezco esa doctrina. Porque paraliza la santidad y promueve el pecado. Pero vamos más rápido. ¿Cuál es la exhortación a Pérgamo? Ahí está la cita, hermanos. Ahí están. Vayan viendo de una vez. 2:16. ¿Quién la quiere leer? A ver quién la tiene de este lado, izquierdo. Por tanto, arrepíntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es la promesa a Pérgamo? Otro hermano que lo quiere leer. La promesa a Pérgamo. Sí. Sí, hermano. Léalo todo. Bien, el maná que tipifica en la palabra del Señor, ¿qué representa el maná? La palabra del Señor o Cristo mismo. ¿Y qué representa esa piedrecita blanca? La verdad es que no sabemos exactamente, solo sí sabemos que en ese tiempo se le daba una piedrecita blanca en los tribunales cuando un culpable era absuelto. Se acostumbraba a darle una piedrecita blanca y una piedrecita negra cuando eran condenados. Entonces esto nos habla de la seguridad. Es como si el Señor dijera, yo le voy a hacer cada vez más seguro de su relación conmigo. Va a gozar de una seguridad continua, de un equilibrio emocional respecto a mi relación conmigo. Es algo de eso implícito en esta promesa que el Señor está dando. Luego vemos la iglesia Tiatira. Vamos a ir más rápido. El destino Tiatira. ¿Cómo se describe Cristo a la iglesia en Tiatira? Aunque no estamos tocando hoy Tiatira, pero vamos a avanzar aquí. ¿Cómo se describe? En el 2:18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Así se describe Cristo a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el elogio que le da? Correcto. Dice, tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Pero hay una reprensión, ¿verdad? Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Ahí está la clave. Toleras. Tiatira, una iglesia tolerante. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué interesante, hermanos. Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra recompensa. Y a veces una vida carnal puede estropear las recompensas. Por eso en otra porción dice que recibamos galardón completo. Mirad que nadie pierda el fruto de su labor, sino que recibáis galardón completo. Y la promesa a Tiatira, ¿cuál es? 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, sí, aquí hay un problemita. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que a todas las iglesias dice al que venciere? A ver, ¿sí o no? Versículo 7, 2:7, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer, etcétera, etcétera. Versículo 11, Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, al que venciere daré a comer del maná, etcétera. Versículo 26,
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Puebla, hace 4 años me hicieron una pregunta. Un joven que andaba en una búsqueda sincera y hasta esa fecha él creía que la salvación del alma se perdía. Y me dijo, hermano, yo quiero aprender, yo quiero saber, yo no estoy predispuesto. Dígame si usted me prueba con la palabra de Dios, yo lo voy a creer, yo lo voy a aceptar, me dijo. Muy sincero el joven. Más tarde reafirmó su certeza en Cristo y ahora no cree esa doctrina. Lo conozco muy bien en la ciudad de Puebla. Y él me hizo esta pregunta. Nadie me la había hecho antes, yo mismo no me había preguntado esto. Si la salvación es por gracia, y si la salvación es segura desde que uno acepta a Cristo, ¿por qué aquí dice, al que venciere, yo le daré esto? Al que venciere, no sufrirá la muerte segunda del infierno. Al que venciere, y dice, se presenta como si fuera una condición, y el que no venciere, ¿qué? Entonces en ese momento, como a usted le ha pasado muchas veces, yo no supe qué hacer. Pero el Espíritu Santo siempre sabe qué hacer. Bueno, miren lo que dice, 1 de Juan. No fue una salida. Estoy convencido que fue una respuesta del Señor. 1 de Juan 5, ¿ya lo tienen? No, 1 de Juan capítulo 5. ¿Ya lo tienen? ¿Sí o no? Ahora, todos unidos el 4. Pero fuerte, hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿De acuerdo? Un cristiano, si es un cristiano verdadero, bíblicamente es un vencedor. Y Pablo dice, somos más que vencedores. Y le dije, no es salvación por obras. Es el hecho de que cuando creemos verdaderamente en Cristo, somos vencedores. Y Dios nos da el poder de vencer. Y toda esa gente a quien Dios le promete esas cosas, son creyentes verdaderos y el Señor así los separa de los creyentes profesantes, que de ninguna manera son vencedores. Porque la fe que vence al mundo, mejor dicho, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Ahora, hermanos, termino así esta noche. Hoy literalmente estamos llegando solamente a 1, 2, 3. Quiero dejar esto para un análisis más detenido el miércoles próximo. Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esto me interesa que lo escriban. Cada iglesia advierte de un peligro para la iglesia de hoy. Cada iglesia, de las 7, cada iglesia advierte de un peligro para la iglesia de hoy, o en la iglesia de hoy. ¿Ya? Éfeso, el peligro de llegar a dejar nuestro primer amor. Éfeso nos advierte de el peligro de llegar a dejar nuestro primer amor. Esmirna nos advierte del peligro de tenerle miedo al sufrimiento o persecución. Esmirna nos advierte del peligro de tenerle miedo al sufrimiento o a la persecución. Y Pérgamo, hermanos, Pérgamo nos advierte del peligro de la falta de convicción doctrinal. Repito, Pérgamo nos advierte del peligro de la falta de la convicción doctrinal. Ahora, repitan conmigo y vamos a recordar cada una de estas 3 iglesias. Quiero que vean esto y así cerraremos. ¿Cuál es el peligro de que nos advierte Éfeso? De llegar a dejar. Usemos el término llegar a dejar o dejar, porque la Biblia usa, tengo contra ti que has. Si decimos perdido, nos exponemos a pensar que la salvación se pierde, y no es así. Entonces, dejaron a Cristo, es decir, lo hicieron a un lado.
El cristiano que peca deja al Espíritu Santo, en el sentido de contristarlo, no que el Espíritu Santo salga de él o que se pierda el creyente. Así que dice, tengo contra ti que has dejado, ¿verdad? Aislado, marginado, a un lado, contristado, tu primer amor. Entonces, Éfeso nos advierte del peligro de dejar nuestro primer amor. Esmirna nos advierte del peligro de tenerle miedo al sufrimiento o persecución. Y Esmirna, no, ese fue Esmirna. Ahora, Pérgamo nos advierte el peligro de la falta de la convicción doctrinal. Ahora vean esto. En el primer siglo se empezó a hacer esto, la pérdida, o mejor dicho, el abandono del primer amor. Ya para finales del siglo había frialdad en muchas iglesias. Esmirna nos habla del periodo histórico de la persecución, 100 al 312 después de Cristo. Y recuerden que Pérgamo está inserto, esta tercera iglesia tipifica o representa la iglesia aquella que Constantino empezó a proteger. Cuando Constantino subió al trono, entre comillas, se convirtió y mandó a sus soldados que se convirtieran, conviértanse con la espada, y se convirtieron, obedecieron, entre comillas, se bautizaron y toda la cosa. Entonces ya les dijo a los cristianos, ya pueden salir de sus escondederos, ya el Estado va a proteger a la iglesia. Y muchos se alegraron, pero no sabían que ahí mismo vendría la corrupción, porque empezaron a ceder terreno, empezaron a formarse un montón de grupos herejes en esos días. Pero repito, gracias al Señor, hermanos, vino un grupito que en esos días no se llamaban bautistas, pero vino un grupito con las mismas características de la iglesia bautista verdadera de hoy, porque ya no todo el que se llama bautista tiene la doctrina bíblica. Cuidado con eso. Y no es el nombre que vamos a venerar. Ese fue un mote que se nos puso con el correr del tiempo, que se reforzó allá por el año de 1600. Fue cuando se reforzó el nombre de anabaptistas, o sea, rebautizadores. Pero la doctrina ya venía. Los principios que se cuentan fundamentalmente, 10 principios, y uno de ellos era separación de la iglesia y el Estado. Uno de los principios. Por eso algo en nuestros días me hace percibir cosas verdaderamente peligrosas y satánicas. Y me hace recordar que estamos acercándonos a aquel último periodo en cuanto a la iglesia, en nuestros días. Pero lo que empezó a pasar es que Constantino los protegió y ya el sufrimiento se acabó. Y como se acabó el sufrimiento, se acabó la vida limpia y la vida santa. Pero gracias a Dios se desligaban bandadas, déjenme decirlo así, agrupaciones de hermanos. Algunos de ellos tenían que huir a las montañas para conservar la doctrina pura, verdadera, y para conservar ejemplares de la palabra del Señor. Que esto nos hable para que hoy tengamos cuidado. Las falsas doctrinas se pueden introducir muy fácil. Se pueden introducir con coros, se puede introducir con himnos, se puede introducir con visitantes hablando aquí en el púlpito. Y gracias a Dios, porque los visitantes que ha tenido esta iglesia, hasta donde yo sepa hasta ahorita, han predicado la palabra verdadera. Pero un día podría pararse alguien aquí que salga con alguna cosa, y de pronto es nuestro deber defender eso y actuar como Éfeso. Has probado a los que se dicen ser predicadores y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y usted tiene vecinos que van a diferentes grupos o denominaciones. Sea amigo con ellos, sea social con ellos, pero tenga cuidado con su doctrina. Vea que sea estrictamente bíblica. Me refiero a su doctrina, la suya. Usted cerciórese de que su doctrina está en la palabra de Dios. Pídale al Señor ese celo y no perder esa línea. Termino haciéndoles una petición. Hablo a nivel Latinoamérica. Me he enterado y he visto ya corrientes muy tristes en que hermanos predicadores conocidos de algunos de nosotros
están cambiando algunos matices de carácter doctrinal y empiezan con cosas muy suaves. Cuando eso pasa, en lo personal, experimento una tristeza, experimento coraje y también temor. Así que oremos para que esa oleada de apostasía que quiere penetrar en las iglesias, como penetró en la Odisea, como vamos a ver el miércoles, jamás llegue a nuestras iglesias. Amén. Tenemos la cabeza y oremos. Hermano Timi, por favor, nos guíe en una oración.